Hoy nos sumergimos en un fragmento que, bueno, a primera vista parece bastante directo, pero que esconde una profundidad social, psicológica, tremenda. Sí. La fuente principal es el Evangelio de Marcos, capítulo 6, pero vamos a cruzarlo con algunos apuntes sobre cómo era la Galilea del siglo I y ciertos conceptos de psicología de masas. Muy interesante. La escena es potentísima. Jesús llega a una región, Genesaret, y, vamos, se lía. Se desata el caos. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Qué nos revela este momento? No solo sobre la fe, que es lo evidente, sino sobre la dinámica de las multitudes, Claro. o el poder de la reputación en una sociedad que no tenía medios de comunicación, y, por supuesto, la desesperación humana. Y lo que a mí me parece fascinante aquí es la inmediatez de todo. El texto dice que apenas desembarcaron, lo reconocieron. O sea, no hay diálogos, no hay presentaciones. Es una reacción casi visceral, frenética. Totalmente. La pregunta es, ¿se trata solo de fe o hay algo más en juego en esa sociedad tan particular? Exacto. Justo ahí quería llegar. Lo primero que impacta es esa movilización instantánea. Ujú. El texto describe cómo la gente se puso a recorrer toda la comarca. Es que es como si se activara una red de alerta en minutos. Claro. Esto nos lleva a pensar en la reputación. A ver, ¿cómo funcionaba la fama en un mundo así? Pues aquí es clave entender el contexto. Histórico. La fama le precedía, sin duda, pero no era una fama abstracta como la de hoy. Vale. En las aldeas de Galilea, la información viajaba a través de comerciantes, de peregrinos, era el boca a boca, y era una red increíblemente eficiente para lo que estamos acostumbrados. O sea que no era un rumor vago. No, no. La llegada de una figura así era un evento. Además, las fuentes históricas, como los escritos de Josefo, describen a Galilea como una región muy poblada, con mucho movimiento. Un caldo de cultivo perfecto. Exacto. Perfecto para que una reputación como la de un sanador se extendiera como la pólvora. Vale, de acuerdo. Pero, ¿estamos seguros de que su fama era la única razón? Es que el texto transmite una sensación de urgencia, casi desesperada. Ya. Le llevaban los enfermos en camillas. ¿No podría haber también un elemento de desesperación colectiva porque sencillamente no había otras alternativas? Absolutamente. Y ese es el motor de la acción. La medicina de la época era muy limitada y, vamos, para la mayoría inaccesible. Claro. Lo que vemos aquí podría interpretarse no solo como un acto de fe, sino como un fenómeno puro de psicología de masas. Explica eso un poco más. Ante una crisis generalizada de salud y una figura que encarna una posible solución, la respuesta racional es la acción colectiva. Lo que el texto llama recorrer la comarca es, en términos modernos, una red social activándose para maximizar una oportunidad única. Me parece muy interesante ese enfoque. Y me lleva a un detalle que para mí es el centro de todo esto. A ver. El ruego para que les dejase tocar siquiera la orla de su manto. ¿Cómo analizamos esto desde una perspectiva que no sea puramente teológica? Porque a primera vista suena casi a superstición. Es un gesto potentísimo que revela muchísimo sobre la mentalidad de la época. Mm, Culturalmente, las vestiduras de una persona importante, y más de alguien considerado santo o poderoso, no eran solo tela. Eran algo más. Se creía que eran una extensión de la persona, que estaban impregnadas de su esencia o de su poder. Pero si lo llevamos a la psicología, ¿Sí? lo que tenemos es la necesidad de un ancla física para la creencia. No es tan distinto del efecto placebo, ¿no? Donde la eficacia de una pastilla de azúcar depende enteramente de la fe del paciente en ella. O sea, que el manto es el ritual. Exacto. Es el ritual que permite a la gente canalizar su propia y poderosa convicción interna en un resultado físico. Entonces, y esto es clave, el poder no reside en el objeto, en el manto, No, sino que el objeto actúa como un catalizador para la fe de la persona. justo eso. Y el texto lo remata con una frase de una contundencia increíble. Y los que lo tocaban se curaban. El uso de los que, es decir, todos ellos, sugiere una eficacia del 100%. Exacto. Y eso refuerza la idea de que la condición para la curación no era un rito complejo ni una confesión pública. Era el simple acto de acercarse con esa convicción. No había filtros ni requisitos. Solo la acción impulsada por la creencia. Sí. Con lo cual, lo que parecía un simple relato de milagros se convierte en un caso de estudio fascinante sobre cómo interactúan la desesperación social,
la difusión de información, la psicología de masas y el poder de la creencia personal. Y esto nos deja una idea interesante para explorar, para darle una vuelta. A ver, En este pasaje, toda la iniciativa parte de la gente. Son ellos quienes corren, buscan, transportan y suplican. Jesús es casi un catalizador pasivo de la acción que se desata a su alrededor. es verdad, él no parece dirigir la acción. Para nada. Y esto podría llevarnos a preguntarnos, en cualquier movimiento social o fenómeno de masas, ¿cuánto del poder que atribuimos a una figura central es en realidad el reflejo proyectado de la energía, de la necesidad y de la voluntad colectiva de sus seguidores?